Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una de esas que te hacen pensar y te dejan con un nudo en la garganta. Vamos a hablar de Ande, de una mudanza que creía que sería el comienzo de algo nuevo y emocionante, pero que terminó trayendo consigo arrepentimiento y, lo más intrigante de todo, una comunicación secreta. Sí, ese título que les llamó la atención, lo que no esperabas, Ande y su arrepentimiento tras la mudanza. Comunicación secreta, es exactamente lo que vamos a desentrañar hoy. Prepárense para una montaña rusa de emociones y sorpresas, porque la vida de Ande dio un giro inesperado, y vamos a analizar cada detalle. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí, formando parte de esta comunidad. Así que, ¿qué sucedió exactamente? Ande, nuestra protagonista, tomó una decisión drástica: mudarse a una nueva ciudad, lejos de todo lo que conocía. Buscaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarse, dejar atrás viejas rutinas y abrazar la aventura. Había estado planeando esta mudanza durante meses, visualizando un futuro lleno de posibilidades. Empacó sus maletas, se despidió de sus amigos y familiares, y con una mezcla de nerviosismo y emoción, se instaló en su nuevo hogar. Al principio, todo parecía ir sobre ruedas. La ciudad era vibrante, llena de vida, y las primeras semanas estuvieron marcadas por la exploración, conocer gente nueva y adaptarse a su entorno. Pero como suele ocurrir, la realidad a menudo nos presenta matices que escapan a nuestras expectativas más optimistas. Lo que Ande no esperaba, lo que realmente la pilló desprevenida, fue la profunda sensación de arrepentimiento que comenzó a invadirla. No se trataba de una simple nostalgia por lo que había dejado atrás, sino de un sentimiento más agudo, una duda existencial que la carcomía. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Estaba persiguiendo una quimera? Empezó a notar que, a pesar de estar rodeada de gente, se sentía más sola que nunca. Las nuevas amistades eran superficiales, la rutina laboral era exigente y poco a poco, la euforia inicial se desvaneció, dejando paso a una melancolía persistente. Empezó a añorar la familiaridad, la comodidad de lo conocido, incluso aquellas cosas que antes criticaba o daba por sentadas. El silencio de su nuevo apartamento, antes una promesa de paz y tranquilidad, ahora resonaba con la ausencia. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de nuestra historia, la comunicación secreta. A medida que el arrepentimiento crecía, Ande se dio cuenta de que necesitaba una forma de mantener un vínculo con su vida anterior, pero de una manera que no pudiera ser fácilmente descubierta. No quería preocupar a su familia ni dar la impresión de que se arrepentía de su decisión ante sus nuevos conocidos. Así que, con una mezcla de picardía y necesidad, comenzó a establecer un canal de comunicación discreto. Este canal no era algo obvio como llamadas telefónicas frecuentes o mensajes de texto a la vista de todos. No, era mucho más sutil. Empezó a utilizar una plataforma encriptada, compartida solo con una persona de su círculo más íntimo en su ciudad de origen, su mejor amiga, Sofía. A través de esta plataforma podían intercambiar mensajes de voz, textos y hasta imágenes, compartiendo detalles de sus días, sus miedos y sus anhelos. Era su refugio, su forma de mantener viva la conexión emocional sin levantar sospechas. Lo fascinante de esta comunicación secreta era la forma en que se desarrollaba. No era solo para desahogarse sobre el arrepentimiento. Ande, con la ayuda de Sofía, empezó a utilizar estas conversaciones para idear maneras de mitigar su soledad y su sentimiento de pérdida. Sofía, desde la distancia, se convirtió en su aliada estratégica. Le sugería actividades, le recordaba sus fortalezas, e incluso le enviaba pequeñas sorpresas o detalles para animarla. A veces era tan simple como enviarle una canción que le recordara a su antigua vida, o un vídeo divertido para sacarle una sonrisa. Pero la comunicación secreta también tenía un propósito más profundo. Ande, al verbalizar sus sentimientos de arrepentimiento a Sofía, comenzó a entender mejor las causas subyacentes de su desilusión. Se dio cuenta de que quizás no había dedicado suficiente tiempo a investigar a fondo la nueva ciudad antes de mudarse, o que sus expectativas eran, en parte, poco realistas. Sofía, con su perspectiva objetiva, la ayudaba a desmantelar esas expectativas y a enfocarse en lo que sí podía controlar. Además, esta comunicación secreta le permitió a Ande mantener una fachada de éxito y adaptación ante los demás.
Mientras por dentro luchaba con su arrepentimiento, externamente proyectaba una imagen de alguien que estaba prosperando en su nueva vida. Era un acto de equilibrio delicado, un malabarismo emocional que la agotaba, pero que sentía necesario para no retroceder. Hubo momentos en los que la tentación de tirar la toalla fue muy fuerte. Noches de insomnio en las que la idea de empacar todo de nuevo y regresar a casa era casi irresistible. En esos momentos eran los mensajes de Sofía, las palabras de aliento, las pequeñas bromas que solo ellas dos entendían, lo que le daban la fuerza para seguir adelante. A través de esta comunicación secreta, Ande descubrió una nueva forma de resiliencia, de encontrar apoyo en lugares inesperados y de utilizar la tecnología no solo para conectar, sino también para sanar. Pero, ¿qué pasó al final? ¿Logró Ande superar su arrepentimiento? ¿Desmanteló la comunicación secreta o se convirtió en una parte permanente de su vida? Bueno, la historia de Ande no termina con una resolución simple de blanco o negro. Lo que sí podemos decir es que gracias a esa comunicación secreta, ella empezó a reajustar su perspectiva. Dejó de ver la mudanza como un error y comenzó a abordarla como un desafío. Empezó a tomar un rol más activo en la búsqueda de conexiones significativas en su nueva ciudad. Se unió a grupos con intereses similares, se ofreció como voluntaria, y se obligó a salir de su zona de confort. La comunicación con Sofía seguía siendo un pilar fundamental, pero ahora los mensajes no solo trataban de arrepentimiento, sino también de pequeños triunfos, de nuevas experiencias y de la construcción gradual de una vida que, si bien diferente, empezaba a tener sentido. La comunicación secreta, al final, no fue una muleta permanente sino un puente. Un puente que le permitió cruzar el abismo de la soledad y el arrepentimiento, y llegar a la orilla de la aceptación y la adaptación. Aprendió que el apoyo emocional puede manifestarse de las formas más inesperadas, y que a veces, tener a alguien con quien compartir tus miedos más profundos, incluso en secreto, puede ser el primer paso para superarlos. La historia de Ande nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, que las mudanzas, por muy deseadas que sean, no siempre vienen acompañadas de la felicidad instantánea. Pueden ser procesos complejos y, a veces, dolorosos. Segundo, que el arrepentimiento es una emoción humana natural, y reconocerla es el primer paso para superarla. Y tercero, y quizás lo más importante, que la conexión humana, en cualquiera de sus formas, es vital. La comunicación secreta de Ande, aunque nacida de la necesidad de ocultar su vulnerabilidad, se convirtió en una poderosa herramienta para su crecimiento personal. Le permitió expresar sus emociones sin filtros, recibir apoyo incondicional y, poco a poco, reconstruir su confianza. En resumen, lo que comenzó como una mudanza llena de expectativas para Ande, se convirtió en un viaje inesperado marcado por el arrepentimiento y la necesidad de una comunicación secreta. Sin embargo, gracias a ese canal discreto con su mejor amiga, no solo logró sobrellevar sus sentimientos negativos, sino que también encontró la fuerza para reevaluar su situación, tomar medidas proactivas y, finalmente, empezar a construir una vida satisfactoria en su nuevo entorno. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos de mayor soledad, siempre hay formas de encontrar apoyo y de reconstruir la esperanza, a veces, a través de los lazos más insospechados. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan encontrado esta historia tan intrigante y reflexiva como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han pasado por una situación similar? ¿Qué opinan sobre la comunicación secreta de Ande? ¿Creen que fue la forma correcta de manejarlo? Dejen sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus aportaciones y formar una comunidad donde podamos compartir y aprender juntos. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.